Ahí ya estamos grabando. Em, Vamos a hacer entonces una pausa del tema que veníamos estudiando porque se aproxima la fiesta del Halloween slash Día de la Biblia slash Día de los Niños slash no sé qué más se han inventado. Entonces, hacemos pausa hoy porque como está la otra semana ya viniendo esa fecha, siempre para esta época como que hablamos y tertuliamos de los asuntos de esta fecha. Creo que ya habíamos hecho alguna vez una tertulia acerca de esto, pero vamos a volver a hacerla para que de pronto si alguno no pudo estar en alguna de ellas, podamos retomar temas o si se nos olvidó tocar algún tema, pues lo podamos tocar. Entonces hoy vamos a hablar acerca de todo el tema del Halloween. Eh, ¿Por qué? Porque pues en el ámbito cristiano hay todo tipo de posturas y de opiniones al respecto, ¿no? Yo para introducirnos al tema recuerdo y ojalá pues no sé si ustedes me puedan compartir de sus experiencias. Cuando era niño pues mi abuelita que era evangélica, ella me decía que uno no se podía disfrazar ni ese día hacer nada porque era como una adoración a Satanás y entonces pues ese día tocaba más bien guardar reposo. Luego ese fue como la primera, el primer acercamiento que tuve con esa fecha en particular. Luego más grande, decían que ese día tocaba, era hacer como guerra espiritual y un concepto ahí de guerra espiritual que era como ese día, no sé, hacerle la contra a los hechizos de los brujos o algo así. Eh, y más adelante eh, me encontré con otro concepto también en otro sector del cristianismo, de que ese día era de los niños, que ese día tocaba era celebrar los niños aprovechando la ocasión. Y después me encontré con otro concepto de que ese día era el día de la Biblia, porque ese día Martín Lutero había expuesto o mostrado sus tesis, sus 96 tesis, eh, con las que inició la reforma. Entonces que se ya tocaba era comprar Biblias que estaban baratas y pues celebrar el Día de la Biblia. Entonces, nomás en mi experiencia he escuchado más o menos 4 conceptos diferentes del día. Y pues no sé ustedes qué conceptos han escuchado, qué es lo que hasta ahora han oído. No estoy diciendo cuál de esos conceptos está bien o cuál está mal. Eso lo vendremos a tertuliar ahorita de acuerdo a lo que podamos analizar en la palabra. Y pues me gustaría escuchar pues, sus experiencias con esta fecha, si les pasó lo mismo que a mí o es otra fecha o otra cosa. A ver, qué dice Mao? Que está Bueno, ahí de sí, yo pronto estaba pensando. pensando, pues nadie levantó la mano. Pues realmente yo sí tuve todo el proceso completo de ceros cuando realmente el 31 de octubre, pues normal era el Día de los Niños y ya. Pero a través del conocimiento de la palabra sí llegamos a varios lugares, congregaciones, iglesias, en donde se estigmatizó muchísimo y se satanizó ese día, específicamente el 31. Sí hicimos varios estudios bíblicos, más allá del día del Halloween, en el que el significado de la celebración como tal, pues viene por allá de una tribu como de Europa Central, Europa Sur, algo así, sobre los druidas, y en ese sector, pues el 31 sí es el día de los muertos, ¿verdad? Previo al 1 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, o, que se celebra en la religión católica. Pero sí se estigmatizó porque se centró única y exclusivamente en decir todo eso está mal, todo eso es satánico, y pues nada que ver con los disfraces, ni con compartir, ni con los dulces.
Mas, sin embargo, nosotros con nuestros hijos no nos fuimos en contra de eso, pero tampoco le dimos la importancia de tal manera que nosotros nunca dejamos de compartir con los niños como Día de los Niños, entre comillas, y pues los disfraces, eso sí los hicimos normales y no le dimos tanta importancia al cuento del disfraz, ni al cuento al 31 de octubre como Día de los Muertos, en donde se hacía prácticas satánicas y se hacía eh, presentación de niños y sacrificio, que fue lo que yo entendí cuando hice ese estudio bíblico. Pero eso hace muchísimos años, yo creo que por lo menos hace unos 15 o 20 años que hice ese estudio bíblico y pues me imagino que estarán enseñando exactamente lo mismo, a menos que se hayan actualizado un poquitico. Ok, esa ha sido la experiencia de Mao. Eh, los gabotes, ¿cómo es la opinión internacional? Qué sé yo, aquí en Argentina nosotros, bueno, como en todo lugar de Sudamérica, pienso yo, algunos lugares del mundo, también celebramos el Día de los Niños, pues, de los pibes, ¿no? Que salen a pedir los dulces y cosas así. Mi experiencia en lo personal, acá estábamos hablando nosotros dos, porque ha sido bien diferente, ya que yo crecí en un hogar cristiano, Natos creció en un hogar católico, entonces yo me acuerdo que eso, todo octubre en la escuela dominical, eso era el significado de la calavera, de la bruja, de la escoba, las citas bíblicas, y se enfocaban mucho como en que en ese tiempo lo mismo, que se terminó la imprenta de la Biblia, entonces que no era el Día de los Niños ni el Día de la Bruja, sino que era el Día de la Biblia. Entonces que el mes de la Biblia y se hacían competencias bíblicas, el que se aprendiera más versículos. De hecho, hasta hacían una dinámica que prendían un fósforo y el que más dijera versículos bíblicos antes de que se apagara el fósforo era el que ganaba, y casi siempre lo que se ganaba era una Biblia o un Nuevo Testamento, un diccionario bíblico, algo así. Eran como las actividades que se hacían en la iglesia. Eso en tema eclesial. En mi familia, pues por mis padres ser también pues cristianos, entonces pensar había como en cierto modo una dualidad, ¿no? Pienso yo en el sentido de que le decían a uno como que disfrazarse es pecado, usted se está suplantando por otra persona, es no quererse como Dios lo hizo, es pretender ser alguien más. Entonces como que todas las escuelas dominicales eran como lo que lo enseñaban y hacia donde lo enfocaban. Pero llegaba el día creo que es en marzo, el Día de los Niños, En abril. En abril, que celebran el Día del Niño. Entonces los mismos profesores de escuela dominical se disfrazaban de payasos, hacían actividades, que la representación de Abraham, y se ponían la barba y la sábana. Entonces en octubre, si lo hacías en octubre, estabas alegando con Dios porque no te querías como eras y te suplantabas y alegabas y protestabas y lo mostrabas disfrazándote. Pero cuando era ser payaso para hacer otra actividad, entonces ya no dejaba de ser pecado ese mes, el Señor lo homologaba. Y entonces sí había como una dualidad. Al principio uno como niño lo ve como confuso porque es como, no, esto no se hace porque es pecado, pero después como que, bueno, si es para algo cristiano, entonces sí, como que el fin justifica los medios. Entonces era algo como así lo que se va a entender. Es en la parte eclesial. En la parte familiar, yo recuerdo que mi papá, pues digamos que a mí me rayaba mucho que todos mis compañeritos iban a tener muchos dulces y muchas golosinas, y pues mi familia no era muy adinerada, entonces pues era como la opción de tener muchos dulces gratis sin que mis papás me los compraran. Entonces era como frustrante para mí como niño no poder ir a tener esos dulces gratis. Entonces mi papá como que interpretó esa frustración en nosotros, y yo me acuerdo que él, la semana del 31 nos compraba dulces riquitos como chocolatinas Jet y bueno, cosas que cuando eso era un lujo, ¿no? Ahorita ustedes de pronto dirán que una chocolatina Jet es como lo más normal, pero en mi infancia eso era algo wow. Y de pronto tener una burbujita de esas que tenían arequipe por dentro, ya ese era, mejor dicho, la cúpula de mi 31 de octubre. Entonces siempre crecí como con eso, como disfrazarme es como pelear contra Dios.
Lo que decía Mao también, muchos estudios de que en fulana parte se robaban los niños, los sacrificaban, los mataban, les sacaban las tripas para ofrecerlas a Satanás por ser el día del diablo y ya. Y ahora la experiencia de mi esposa se las cuenta ella. Pues la mía sí fue más divertida porque yo hasta los 11 años me disfracé. Siempre salíamos con mis papás a recoger dulces. Digamos que pues yo crecí acá en Melgar y pues en cierta manera es como más tranquilo todo. Entonces siempre el plan era tipo 3 4 de la tarde estarnos disfrazando, jugar acá un rato en el barrio y ya por la tarde, noche, entre 4 o 5 de la tarde que bajaba el sol, nos íbamos caminando pidiendo dulces por todas las calles. Entonces digamos que mis papás en ese sentido son muy abiertos de mente y pues ellos no le veían problema a eso. Entonces digamos que para mí no fue problema, yo conocí a Dios ya grande, entonces digamos que ya no hubo como tanta importancia con eso, con respecto a eso. Yo tengo una duda. ¿En Melgar piden dulces o piden bonais los niños? Dulces, muchos dulces. Me acabo de acordar de algo y abro un pequeño debate interno para que cada quien lo comente ahorita que comenten sus experiencias. No sé si alguno más, ahorita que me está acordando de la Tricky Halloween, mi pastor que era bilingüe y muy estudiado en otros temas lingüísticos, decía que Tricky venía de no sé qué idioma, que era diablo, diablo, y Halloween era ven a mí. Entonces, si uno cantaba Tricky Halloween, era diablo, diablo, ven a mí. No sé si a todos le hicieron la misma traducción. Creo que si buscamos Halloween en el diccionario significa algo diferente de ven a mí, pero no sé si alguno de ustedes también tuvo ese mismo... Sí, sí. Con algunas variaciones, claro, sí, esa historia fue toda una leyenda. Yo no tuve eso. Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿a quién más le preguntamos? Si Karen ya me perdonó, puede opinar Karen y Milena. Sí, te perdono ante todos estos testigos. No mentiras. Sí, creo que igual lo que dice Natalia, yo también me disfracé muchísimo. Solo que pues como mis papás estaban separados, entonces tenía doble celebración, una con mi mamá y después otra con mi papá. Más o menos como hasta los, no sé, también creería 11, 12 años me disfracé. Em, Pero en esa época yo ya ahí como que iba a la iglesia y mis primos no. Entonces uno tenía la duda como de, ¿qué hago? Además porque los contextos académicos pues te invitan, ¿no? O sea, ya es una fecha característica en donde el colegio te dice, ven disfrazado. Entonces uno ahí no sabía qué hacer. ¿Le hago caso al colegio o no? Pero si me voy en uniforme, pues qué boleta, ¿no? Todos disfrazados y en uniforme. O se va como de particular, o que entonces creo que fue un poco más eso, pero igual, no, aunque íbamos a la iglesia como en ese tiempo, yo me seguía disfrazando y pues ya era solo como pintarse la cara o cosas así, porque ya las modas fueron pasando, ¿no? Ya como una peluca o un accesorio, cosas así. Muy bien, por la opinión ahí. A ver, ¿Rubinsky se disfrazó o no se disfrazó Rubinsky? Hola, Saulito. No, en los años 1600 no me disfracé, Saulito. Está buena, está En buena. ese tiempo, ¿Por qué no? ¿Por en qué ese no? tiempo, cuando vivía, en ese tiempo cuando vivía en el campo, pues allá no, mi madre no, ni siquiera uno sabía que existía ese día de las brujas o el día de los niños, no. Ya vine a saber, eso fue cuando ya yo tuve a mis hijos, que a mis hijos sí bueno, a Alice la disfracé como 2 veces nomás, y mi hijo se disfrazó como unas 3 veces nomás, pero ya cuando grandes, pero el resto no. Me acuerdo que a Michael lo disfracé una vez ¿de qué fue? Cuando pequeñitos a Alice la había disfrazado de muñeca y a Michael de payasito, creo. Pero pues cuando en ese entonces pues yo no tenía muy claro el tema
de, de todo lo que se habla, que es el día de las brujas, que el diablo, que los muertos. Entonces, pues uno pasaba como, en el caso mío, uno pasaba como muy inocente con ese tema. ¿En dónde vivías de niña, Rubinsky, que no tenían como ese acercamiento a esas fiestas? En Ubalá, Cundinamarca. ¿En dónde? En Ubalá, Cundinamarca. Iguala, vea, no sabía ese dato. Ubalá. ¿Nana se disfrazaba o no? Claro, pero siempre me disfrazaba de lo mismo. Me disfrazaba siempre de Chilindrina porque mi mamá no tenía plata para el disfraz ni nada de eso, entonces me tocaba a mí solita y yo me acuerdo que todos los años yo me disfrazaba de Chilindrina. Cuando llegaste al cristianismo, Nana, ¿te cambió la percepción en algo de ese día o te enseñaron alguna cosa? Lo que pasa es que la iglesia donde asistíamos nosotros no era muy del corte conservador, así como que no se podía, entonces era más bien, incluso allá siempre hacían algo para los niños, entonces, y los niños iban disfrazados y todo eso. Lo que pasa es que nosotros, me acuerdo que los primeros años ni siquiera celebrábamos Navidad, más como hasta que Yania cumplió 3 años, no celebrábamos ni siquiera nada de eso, porque como que estaba, por lo menos yo, como en esas preguntas de, ¿será que eso está bien? ¿Será que eso está mal? Como la tradición pagana. Todo, sí, todo, que todo venía del paganismo, que si poníamos el árbol, entonces, que eso venía de los celtas, que había una diosa celta que le quitaba los testículos a sus hombres y los colgaba en un árbol. Entonces nosotros así como con un poco de preguntas, pero resulta que pasó que lo que dice Karen, en el colegio a Yania siempre le decían que se fuera disfrazada, entonces nosotros no, pero que disfrazamos a la niña, entonces le decíamos los trajes nosotros. Y me acuerdo un año que la disfrazamos de pollito y ella se puso a llorar. De 2 añitos dijo que ella no pensaba salir hacia la calle. Yo así no salgo a la calle, decía. Entonces, entre nosotros así, ¿no? Pero luego en nosotros, Aldito y yo charlamos y como que llegamos a la conclusión de que Janice y nuestras hijas iban a estar anhelando lo que ellas veían afuera, ¿sí? Y todavía como que empezamos con esa disyuntiva y que durante la tertulia vamos a desarrollar. Entonces empezamos listo, disfrácense, pero entonces primero les comprábamos los dulces y se los dábamos nosotros en la casa. También las llevábamos a la iglesia, todo lo que se hacía. Y me acuerdo que 1 o 2 años las sacamos y salieron con nosotros, pero antes de sacarlas siempre como que les explicábamos, ya como cuando entendieron, como bueno, venga, les decimos de dónde viene esto, y tratamos como siempre de explicarles, como para que ellas pudieran elegir si lo querían hacer o no, dentro de lo que pudieran elegir, ¿no? Porque hay cosas que uno no le puede dar a un niño a elegir, pero por lo menos Janice decía, no, yo este año no me quiero disfrazar, por ejemplo. Y fue como así la temática. El resto lo sigo contando en el transcurso. Gracias, Nana. José, ¿de qué se disfrazó, no se disfrazó? ¿Cuál era su percepción cuando era niño y también pues ya más adulto? No, pues cuando era niño sí me disfracé harto, más o menos como hasta que, yo creo que como 11 años, 12 años también, como la mayoría de los que han hablado. ¿Y qué? Y luego de grande, pues no me disfrazaba, pero sí trataba de ir a bares y toda esa vaina. Pues en ese tiempo estaba en el cuento del metal y todo eso, en la tribu urbana del metal, de los metaleros. Eh, pero después no, después cuando ya empecé como a conocer, a leer la palabra y a escudriñar acerca de esos temas, pues sí cambió mi percepción acerca digamos, de ese,
por ejemplo, acerca de lo de día de Halloween. Y lo que decía Anita de Navidad también había como esas preguntas como cuando uno llega, es neófito en el Evangelio. Entonces, pues ya pues el Señor ya empezó como a enseñarme que bueno, no hay que rechazar totalmente esa clase de celebraciones, sino que se pueden usar como trampolín o como excusa para evangelizar, para presentar a Cristo de una forma adecuada, ¿sí? De una forma, ¿cómo lo dijera yo? Bueno, sí, adecuada como para no complicarme más. No satanizarlo, pero pues tampoco permitirlo todo, ¿sí? O sea, como dice la palabra, ¿no? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, ese es mi punto de vista. Y sí, en la iglesia donde nosotros asistíamos antes, pues sí, así, éramos activos en cuanto a las actividades que se hacían ese día para los niños y todo eso, pues hasta pues se disfrazaban y los que hacían las actividades y todo esto. Si iban niños de pronto a la congregación disfrazados, pues se recibían normal, no se les hacía el feo ni nada. Entonces, pues sí, ese es el punto de vista mío. Gracias, José. Bueno, la última opinión antes de pasar ahora sí, como a las definiciones y demás. A ver qué dice Jessica. Jessica, ¿será que sí podrá opinar ahorita o estará trabajosa? Sí, sí puedo. Tengo todo en el horno listo. Mm, pues la verdad es que nunca me disfracé, nunca me dejaron. Siempre tuve el deseo, obviamente, de niña, de me quiero disfrazar porque no me puedo disfrazar, pero pues sí, pues desde mi abuela y mi mamá no lo permitían. Y ahorita que escuchaba como que cuando lo mandaban a uno a ir al colegio disfrazado, pues yo era de las que o me iba en uniforme o me iba de particular, pero jamás nunca me fui disfrazada, siempre fue como el miedo de que estábamos pecando, más de que nos robaran o eso de que, ay, que se la van a llevar para sacrificarla o algo así, ¿no? Sino era como, no, le estamos fallando a Dios, entonces eso no se hace, hoy no es el día. Entonces, eso pasó así. Con el tiempo, mientras fuimos creciendo, que ninguna de mis hermanas se disfrazó, por ahí la menor se disfrazó una vez, pero porque se la llevaban mis tías a escondidas de mi mamá y se la llevaban con una primita y la disfrazaban y se la llevaban a centros comerciales a pedir dulces. Pero eso nunca fue con el consentimiento de mi mamá. Y mientras fuimos creciendo, lo que hacía mi papá era como con Gao, que nos traía, o bueno, la tradición todavía persiste, y es que nos trae una bolsa de bombones el 31 y ya, no es más, pero ni siquiera grandes nos hemos disfrazado. Y las ironías de la vida es que el primer recuerdo que yo tengo de Jess es verla disfrazada de ángel. De pocas Oye, personas sí, tengo como preciso. el primer día que me acuerdo de haber conocido a alguien, es difícil recordarlo, ¿no? Uno sabe que, digamos, yo me acuerdo que yo me hablo con Saulo y lo considero un amigo. Espero que él a mí también. Pero yo no me acuerdo el primer día que yo diga me encontré con Saulo. Pero de Jess sí te tengo súper clara, verte así con unas alas así súper hermosas, blancas y Sí, en estabas diciembre. de rubor. No sé si te acuerdas. Sí, obvio, sí, me acuerdo. Bueno, yo quiero escuchar qué dice Pilar de esta confesión que acaba de hacer Jessica. Ay, él siempre poniéndome en evidencia, ¿no, Saulito? Toca. A ver, sí, lo que pasa es que yo me crié en el campo y pues como creo Rubí sí era la que decía que en el campo pues uno no se disfrazaba porque no era como la prioridad, no era, y digamos en mi caso por los recursos, porque mis abuelos eran muy humildes y ellos para hacer disfraces o comprar o eso no tenían como esa destreza, ni tampoco la idea. Entonces yo nunca me disfracé de niña, jamás tampoco. Y pues cuando entré al evangelio, mucho menos. Porque pues me decían que todo era pecado, que todo era diabólico, que eso era como
como alabar al diablo, y pues que lógico, Dios se opone a todas esas cosas. Y en cuanto a mis hijas, no, yo no las dejaba disfrazar por lo mismo, porque en la iglesia nos vetaban muchísimo esas cosas y siempre le inculcaban a uno era el desobedecer a Dios y el ofender a Dios con esas cosas, porque son cosas del mundo, son cosas paganas, y pues que Satanás se complace de que el hombre haga esas cosas. Entonces, más que, como digo yo, más que los disfraces, y eso era como la alabanza al diablo en esos días y en esos momentos. Entonces yo nunca permití que mis hijas mayores se disfrazaran, como decía Jessie, y me parece algo, a ver, como frustrante para las niñas en ciertas formas, porque si en el ser interior de uno dice, yo quisiera disfrazarme, yo no lo hago con el ánimo de ir a adorar a Satanás, sino pues yo veo otros niños que se disfrazan y me parecen bonitos y son felices y brincan y corren y salen con los papás. Pero sí, hoy en día me parece que bueno, estuve errada en ese aspecto, pero porque así fui enseñada en la iglesia cristiana. Listo, gracias Pilar por la confesión. Que sea bueno. Sí, señor. No, pues, o sea, lo bueno no es como el hecho de participar en las cosas diabólicas, pero pues yo no sé hasta qué punto de verdad sea bueno o no lo sea. Claro, y para eso hacemos esta tertulia hoy. Entonces empecemos por dar las definiciones. Bueno, Adriana está pidiendo la palabra. Le doy la palabra y luego empezamos a mirar el tema. Bueno, sí, señor, no me demoro. Pues yo también tuve la experiencia de disfrazarme y de vivir mi niñez disfrazada todos los años. Entonces, pues con mis hijos mayores así lo hice también. Y con Vicky, pues como ya estaba yendo a iglesia y todo eso, pues la verdad, yo pensaba como en que yo había tenido, digamos que como había pasado por esa etapa y había sido chévere, había sido bonita, entonces pues pensé en por qué negársela. Pero alguna vez una amiga me dijo, una amiga que es cristiana, pues me dijo que, pues que asombrada, que yo siendo cristiana, pues que cómo iba a disfrazar la niña, que eso era para adorar al diablo, que eso no sé qué. Y pues yo le decía, pues a mí me parece que es como más tenaz, pues porque desafortunadamente en ese momento me estaba moviendo como en un ambiente donde el chisme rondaba. Entonces yo, pues a mí me parece la verdad que es como más tenaz para el Señor uno estar en el chisme, en la crítica, en todo eso, que ponerle un disfraz a un niño. Yo por lo menos no lo hago con el ánimo de que mi hija disfrute, así como yo tuve el derecho de disfrutar, pues me parece que no está mal que ella lo haga. Gracias. Bien. Entonces partamos de la definición de lo que es el Halloween. ¿Es el día de la Biblia o no lo es? ¿Es el día de los niños o no lo es? ¿O es el día de Halloween, de una celebración de Día de las Brujas? ¿Alguien estudió algo del origen del día? Yo. Dale. Bueno, estaba viendo como bueno, alguien que estaba hablando acerca del tema, y así básicamente escuché que Halloween es una palabra que viene de Irlanda, ¿sí? Y significa que es el día justo antes del Día de Muertos. Entonces, el 1 de noviembre casi en muchas partes del mundo celebran el Día de Muertos. Y este día 31 es como la víspera, como la Pascua, cuando es la víspera de Navidad, algo así. Entonces, este Halloween es el día antes. Lo que pasa es que las personas, como era el Día de Muertos, entonces el 31 en el Halloween comenzaron a disfrazarse de lo que iba a pasar al día siguiente. Empezó a evolucionar con el tiempo y
primero, pues, a comercializarse, entonces se volvió el día de venta de dulces y se fue enfocando hacia el día en que los niños recogían dulces, pero básicamente la definición viene así, de esa palabra irlandesa. Eso fue lo que yo leí. Correcto, entonces claramente tiene un origen pagano que no corresponde, digamos, a algo, digamos, que podamos encontrar en la escritura, ni nada de eso, ni mucho menos, y tampoco algo que haya nacido, digamos, de la celebración de algo inocentemente bueno o algo así, sino que siempre con el objetivo de la celebración del Día de los Muertos también. Dani está pidiendo la palabra, no sé si quiere aportar a ese caso o cuál es el aporte. ¿O Andrés? Gracias por la oportunidad. Sí, varias cosas. Primero, Halloween es una tradición celta y era conocida como el Samhain. Era la celebración del año nuevo o cosecha de vida o muerte. Entonces, ahí, digamos, lo que conocemos hoy como el Halloween, los cristianos tuvieron que ver un papel ahí importante, porque, digamos, por ejemplo, el 13 de mayo se celebraba el Lémora, que es la celebración de los muertos, que y más o menos en el siglo VI, la iglesia cambia el Lémora por el Día de los Santos y se traslada al 1 de noviembre. Y Halloween era porque el 1 de noviembre se conocía como All Hallows Day en inglés. Y luego el 31 es All Hallows Even, o sea, antes del Día de los Muertos. Y digamos que con el transcurso del tiempo, el All Hallows Day o el All Hallows Even se convierte en Halloween. Por ejemplo, también hay cosas que se remontan como en Inglaterra. Muchas personas salían como a hacer como robaban, rompían y lo hacían disfrazados. ¿Sí? Incluso en la antigüedad hay un nombre que era el día del Gay Fox, se llama así, que era como el día el Gay Fox era una persona que era, creo que fue un terrorista más o menos en esa época, más o menos, y él lo que hizo fue que como que incendió unos barriles, como 36 barriles en Londres, ¿sí? Y todo esto llegó a Estados Unidos. Y entonces llega a Estados Unidos porque como a través de la historia, muchos escoceses e irlandeses migraron a Estados Unidos, entonces por eso esta tradición llegó a Estados Unidos. Y como que eso se convirtió ya más como en un tema de bromas y bromas pesadas. Y ya la gente empezó ahí a montar se montó telas y fantasmas. Y ¿qué más? Entonces lo que pasa es que como hacían bromas pesadas, muchas de las personas, y como eran adolescentes, muchas personas lo que intentaron hacer fue sobornar a los niños con dulces. Eso hacían para evitar que las bromas pesadas y que les dañaran los vidrios y sus fachadas. Por eso también ahí es donde aparecen los dulces en la época de Halloween. Y creo que más. Muy bien. Toca que le den un dulce al niño, aprovechando el tema, para que lo deje hablar en la siguiente intervención con más tranquilidad, con más sosiego. Bueno, entonces definitivamente es una fecha que tiene un origen pagano y que a través de las diferentes culturas se le ha dado en determinadas épocas específicas un significado u otro, usualmente asociado
a cosas ocultas, usualmente asociado a temas relacionados con la muerte, con fantasmas, con ocultismo, o como el caso de acá de Colombia durante muchos años, el Día de las Brujas. Y bueno, hay cualquier cantidad de historias y mitos alrededor de ello. Entonces, ¿cuál es la posición, digamos que bíblica al respecto? Porque claramente en la Biblia no hay un versículo que diga, y no celebrarás el Halloween, ¿sí? Eso es, y asimismo la Biblia no tiene un montón de versículos acerca de muchas cosas, pero sí tiene una instrucción acerca de cómo abordar diferentes temas. Entonces, hoy viendo la opinión de un señor que se llama John Piper, que es un pastor reformado que ha escrito pues muchísimos libros acerca de teología y demás, él decía que este asunto es un asunto complejo en el sentido de que es uno de esos asuntos que nos lleva al tema de si Jesús o el Evangelio está por encima de la cultura o está a través de las culturas o está sobre las culturas. Entonces, él dice, son asuntos complejos, no solamente este tema del Halloween, sino muchos otros en los que parece ser que la creencia de la fe está de una u otra manera chocando contra temas culturales. Entonces, en ese choque se manifiestan todas esas cosas que hemos hablado hoy. Creyentes que dicen, disfrazar a los niños es consagrarlos para Satanás, porque eso me dijeron a mí de niño, a algunos de ustedes también. Disfrazar a niños, consagrarlo para Satanás. Y pues una serie de comentarios, de historias que, por ejemplo, yo vi alguna vez un video de una persona que había sido como sacerdote satánico, una cosa así, que se había convertido, que se había vuelto cristiano, y decía que lo que podía decir era que ese día, por favor, nadie se disfrazara, que ese día hacían muchos ritos satánicos, que ese día ocurrían muchas cosas en el ocultismo y que él recomendaba, casi que suplicando que nadie hiciera eso porque hacía, digamos, del disfraz o lo que sea, parte de ese ritual. También decía que ese día secuestraban más niños que el resto de los días del año para hacer rituales satánicos y demás. Yo vi, creo que no solo uno, sino varios videos de ese tipo de índole que sesgaron claramente mi punto de vista al respecto. Entonces yo sí vivía aburrido porque los demás se disfrazaban y yo no, pero ante tales evidencias implacables, pues yo decía, pues yo no voy a ser parte pues como tenía una formación cristiana, yo no voy a ser parte del ritual satánico, ¿sí? Entonces, eso por un lado, que pues la verdad no sé si es comprobable o no esas historias. No, cuando no puedo comprobar algo, pues digo, no le voy a creer todo, tampoco voy a asumir como que no pasa nada. Y creo que si hay historias al respecto, puede que no sean de pronto tan exageradas, pero tal vez sí hay casos donde algo de eso ha pasado. Entonces, ¿qué hacer? Porque nos encontramos entonces con que el Halloween no es la única celebración pagana que existe, ¿sí? Y ese es el meollo del asunto, porque sea cual sea la opinión que hoy tomemos al respecto, vamos a tener que tomar esa opinión de manera general para cualquier tipo de celebración pagana. Y entonces también algunos ya lo refirieron. A mí también me echaron el cuento de que las bolas del árbol eran testículos de personas que habían sido sacrificadas a una diosa o lo que sea. A mí me echaron ese cuento, pero mejor dicho, también obviamente que eso era un altar de todo tipo de tradiciones. Y entonces en mi casa no hubo arbolito tampoco cuando éramos niños. Y pues a mí me parecía aburrido, pero vuelvo a decirlo, ante tal magnitud de información certera y veraz. Claro, ¿por qué no le gusta el árbol aquí? Hoy en día no me gusta el árbol, armamos, pero no me gusta es porque si está el árbol nos toca salirnos a nosotros. Miente. Cuando hay un árbol, el árbol que hay es muy grande, entonces, bueno, pero ya vamos allá. La Navidad también es un tema
es un tema que proviene no del nacimiento de Jesús. Todos sabemos que en la Navidad Jesús no nació el 25 de diciembre. O sea, lo más probable es que haya sido en una fecha por estos días, como septiembre, octubre, es lo más probable. Y entonces la Navidad también se convierte en una celebración pagana. Entonces, alguna persona de las que me explicó a mí ese tema diría, por supuesto, Saúl, no hay que celebrar ni Halloween, ni hay que celebrar la Navidad. El caso de mi abuela, alma bendita, el caso de mi abuela, ella era de ese corte porque así le enseñó su pastor en su iglesia. Y obviamente ella, en aras de preservar el evangelio que ella había recibido, pues nos infundó eso a todos en casa. Pero resulta que esas no son las únicas celebraciones paganas. Uno va a ver, y los cumpleaños son celebraciones paganas. Celebrar el cumpleaños, uno mira en la Biblia y no hay ninguna celebración de cumpleaños. Nunca se han cuestionado por qué no hay celebración de cumpleaños en la Biblia. ¿Por qué no se le da importancia a la fecha de nacimiento de una persona cada año? En la Biblia referencia a la edad de las personas, pero era una cuenta normal, era una cuenta de años y ya, no era una cosa de celebración. La celebración de los cumpleaños viene también de un origen pagano. El tema de las velas en el pastel era un tema de velas que se encendían a una especie de dios también. Y esa tradición, pues, la mezcla cultural con el paso de los años hace que lleguen tradiciones de un lugar a otro del mundo transformadas en otras tradiciones, pero que tienen su origen en eso. Entonces, ahí empezamos y podríamos continuar la celebración del Día de Pascua en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Podríamos continuar y entonces uno dice, bueno, pero yo sí veía a mi abuelita feliz partiendo la torta de cumpleaños. Yo veía el Día de los Inocentes, loco. El Día de los Inocentes, por ejemplo, y en general, pues, realmente la Biblia no le da prelación a un día de celebración ni para bromear, ni para celebrar, ni para nada. En la tradición judía, si bien es cierto que habían días específicos que tenían que hacer ciertos rituales en el ritual judío, pero para nosotros, para los gentiles y en la iglesia neotestamentaria, no hay ninguna instrucción de estas. Es más, el mismo Nuevo Testamento dice que esos son viejos, antiguos rudimentos que para nada sirven, dice el libro de Efesios. Entonces, ante todas estas celebraciones paganas, creo yo que lo que podemos optar hoy por descifrar o por tener una óptica es, sea lo que sea que entre todos hoy construyamos como la opinión más cercana a la Biblia posible, debe ser una opinión que debe aplicar para todo ello y no caer en el error de satanizar una. Y como decía Gao, y el Día de los Niños, en abril, ese día sí, entonces se valen los disfraces, el otro día no, pero este día sí. O pues a quién no le gusta que le celebren los cumpleaños. Bueno, a Karen no le gustan, pero al resto sí nos gusta, ¿sí? Que nos celebren los cumpleaños y que nos den regalos y que pongan velitas en el pastel. Bueno, ahorita en la pandemia ya las velitas no son aconsejables porque cuando soplan tiran las babas en el pastel, pero a todos nos gusta esa parte y yo la verdad no conozco la primera persona que haya impartido la enseñanza de que ese tipo de fechas ni de riesgo se pueden celebrar y que diga, a mí no me celebren el cumpleaños, háganme el favor, porque eso es satánico, ¿sí? Entonces, ahí toca llegar a un punto de equilibrio, un punto en el que todos hoy podamos decir, el punto de vista más cercano a lo que la Biblia dice es este. Entonces, retomando lo que dije hace un rato, ya para darles el paso a sus opiniones, hay varias posturas, ¿no? Que como cité ahorita que decía John Piper, básicamente se resumen en tres. Y es, las personas que dicen que es totalmente satánico y ni de fundas participarían en absoluto de ninguna de estas celebraciones, pero como digo, tendría que hacerse no solo para el Halloween, sino para todo, ¿sí? No celebrar ni los cumpleaños. Esa posición existe. La posición contraria es, yo participo en todo, a mí tráiganme en regalos hartos el día del cumpleaños y también me disfrazo así sea de diablo el 31 de octubre, eso no pasa nada. Y el 24 de diciembre pues hacemos la parranda del niño Jesús, etcétera, etcétera. O sea, el otro punto de vista es, mi fe no
no interrumpe el desarrollo de mi vida cultural en el país donde estoy, ¿sí? Porque cambiando de país cambian todos estos rituales, ¿no? Ese es el otro extremo, ¿sí? Y hay un punto medio en el que hay personas en la fe que dicen, puedo participar de todas estas celebraciones, pero con un enfoque de ser luz en medio de ellas, de que si los demás cogen el 31 de octubre para hacer rituales, pues yo lo cojo para hacer algo diferente, para no excluir culturalmente, por ejemplo, a los hijos, pero para tampoco apoyar cosas de dudosa procedencia o ir más allá de lo que sería una celebración cultural en la que puedo ser testimonio para otros. Igual en el 24 de diciembre, aquel que dice, no, pues yo sí armo arbolito, pero con la excusa del arbolito reúno a mi familia y oro por ellos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces hay como esas tres opciones y entonces ahora sí les doy la palabra a ustedes. Creo que de esas tres opciones hay que identificar cuál es respetable a la luz de la palabra y cuál no, y decir, bueno, nosotros vamos a optar por esta o por la otra. Le doy la palabra a Gabo y a Nata, que la estaban pidiendo. No, Solito, es que queríamos opinar con respecto a lo de los cumpleaños, que pensábamos que en Job, si los hijos de Job se reunían como tal, cada uno en su día y celebraba su cumpleaños, pero no era la fiesta de los banquetes, que era otro tema diferente. Solo queríamos haber aportado eso. Pero bueno, ya que nos dice la palabra con respecto a eso, estábamos comentando también con mi amada que el tema es, pues uno, ver como otra vez, ¿no? El origen de las cosas y la intención de las cosas al llevárselas a cabo. Entonces, si yo celebro mi cumpleaños porque siento que es el día que soy un mini Dios y todos me tienen que adorar y complacer mis requerimientos, pues yo pienso que ya ahí estamos haciendo las cosas mal. Si es un día en el que nos podemos reunir como familia y agradecer a Dios por la vida de alguien más, pienso que cobraría más sentido. Entonces, en ese orden de ideas sería como toda la intención sí, o sea, el espíritu de lo que se hace y por qué se hace. Sería como nuestra posición con respecto a eso hasta este punto. Sí, gracias, Gabotes. Le doy la palabra a Paola Chacón y luego a Lau, alias Paquete de Regalo. Ningún paquete. Buenas noches a todos. Dale, Paola. Pues yo la verdad no me siento cómoda con el tema del disfraz, pero es más bien una cosa como cultural. Yo estaba muy pequeña cuando mi abuela empezó a ser influenciada por los testigos de Jehová. De hecho, la hermana de mi abuela, algunas de mis tías, todas se volvieron testigos de Jehová y a mí me empezaron a criar como testigo de Jehová. Mi mamá trabajaba mucho y a mí me cuidaba mi abuela. Entonces yo era la niña rica del barrio humilde y entonces tenía unos disfraces que ustedes no se imaginan. Mi mamá, mejor dicho, la rompía con los disfraces, pero no me dejaban ponerlos. Entonces, cuando empecé a ir a las congregaciones y no sé qué, pues no le hallé gracia le perdí la gracia a la disfrazada, le perdí la gracia a festejar los cumpleaños, no se celebran cumpleaños porque en la Biblia no menciona un cumpleaños y que el único cumpleaños que se menciona es la tragedia de la muerte de Juan el Bautista. Entonces que no, que eso lo hace peor. Entonces, de hecho, el domingo, cuando estábamos en la iglesia, yo le decía a mi esposo, yo no me siento cómoda, no sé por qué, sacando a la niña justo un 31 de octubre disfrazada. Me siento que le estoy haciendo el 2 a algo que no sirve. Entonces, después dijo Aldo, si los quieren disfrazar bien, si no, pues no pasa nada. Pero yo me acostumbré a que el 31 de octubre no se salía ni siquiera de la casa, porque a uno se lo robaban para ser satánicos, pero como yo siempre fui gordita, mis tíos me decían que era que me llevaban para jamón, para hacer jamón.
Entonces, no la sacamos porque la roban para hacer jamón. Entonces, una vez vino una de mis tías que vive en Estados Unidos y dijo, no, ¿cómo hacía la niña? Hay que disfrazarla, no sé qué. Nosotros, mi abuela toda la vida ha vivido en el Bachué, no sé si ustedes conozcan. Pues Bachué es de dudosa reputación. Y mi tía ese día me sacó súper entusiasmada y yo me acuerdo que mi tío Ricardo entonces también se animó y se disfrazaron y no sé qué, y nos atracaron y me robaron una bolsada de cafán de dulce y yo, ay no, esto definitivamente, o sea, por todo lado fue una experiencia terrible. Pero entonces hoy día me cuesta un tris. No sé si sea más por, sí, me parece que es más un tema cultural que religioso, no sé. La verdad es que todavía tienes miedo de que te lleven para jamón. Y a mi hija le fascina disfrazarse y está súper entusiasmada con lo de mañana, tiene mañana una fiesta y el domingo otra, y bueno, pero bueno. Y a mis pobres hijos entonces también los acostumbré a que no. Tranquila, eso es normal que pase. Ese tipo de historias no eres la única, la verdad. Entonces, Hay un montón. la verdad estaba esperando con anhelo la tertulia para entender cosas. Listo, muy bien, ya vamos hacia allá. Le doy la palabra a Lau y luego la tomo yo otra vez. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Ese fue el que les mandé al grupo, fue mi último disfraz porque después mis papás se volvieron cristianos y obvio me dejaron de disfrazar porque eso era un pecado terrible. Y entonces lo que dicen muchos de ustedes, pues yo era la bobita del colegio que no estaba disfrazada. Aparte que en la iglesia donde estábamos sí era una cosa re exagerada con eso, entonces nos llevaban a encuentros de niños y nos hacían quemar las Barbies, los cuadernos de Barbie, los cuadernos de Aventuras en Pañales, las camisetas, las pañoletas, todo era terrible. Uy, no. Entonces, yo crecí así. Entonces, siempre, pues porque obvio, gracias al Señor, yo no me acuerdo de ese día del disfraz de la caja de regalo. Entonces, yo crecí con las ganas de disfrazarme, pero siempre que lo intentaba, yo como que sentía que le estaba fallando al Señor. Más sin embargo, después de que Saulito hizo esa pregunta, yo me acuerdo de cuando fuimos a México. Entonces, cuando fuimos a México, que íbamos en plan de predicar y demás, nosotros nos fuimos el 31 de octubre a predicar a un parque muy grande en México. Y entonces allá es súper diferente. A mí me pareció que la fiesta de allá es muy diferente a la de acá, porque como que aquí es, yo no sé si me están de acuerdo, pero a mí me parece que acá nosotros la hacemos por hacerla, porque toca hacerla y porque es una costumbre y porque sí, toca. Entonces hay quienes la hacen por presumir su disfraz, hay quienes la hacen por los dulces, hay quienes la hacen porque eso es del diablo. Bueno, pero en México sí siento que tienen todos como una, ¿cómo se diría? Como una doctrina, sí, exacto, como una doctrina de por qué lo hacen. Y todo tiene que ver con el Día de los Muertos y con ese homenaje o no sé si culto, bueno, que ellos le hacen a los que ya no están con ellos, ¿sí? Y de ahí es que la película Coco me parece que resume muy bien esa fiesta de ellos. Entonces, allá sí habían disfraces, pero la mayoría eran como de catrinas y demás, y todo era envuelto a un homenaje como a la muerte, pero pues yo no he investigado bien como el enfoque de ellos, ¿no? Pero solo sé que sí me pareció sentir como que todos mirando para el mismo lado y decir, lo estamos haciendo por esto. Entonces nosotros salimos a predicar ese día a México y siento que fue la primera vez en la vida que yo, que dice Pau, fue la primera vez en la vida que yo bueno, porque les voy a contar otra cosa para que se burlen más todavía. Juli y yo nos hicimos novios en 31 de octubre. O sea, este año cumplimos 11 años juntos, pero recristianoides. Ese día en la iglesia de Juli hicieron los bautizos, que eran en piscina, ¿se acuerdan? Entonces Juli, como que la iglesia siempre hacía bautizos ese día para que la iglesia o los chinos no se fueran a endemoniarse, sino a bautizarse. Entonces Juli se las dio de muy
santurrón y me invitó a los bautizos. Entonces, reñoño el plan, pero como yo estaba así, estoy todavía enamorada, le dije que sí. Y entonces nos fuimos a los bautizos y entonces de venida en el bus, pues nos besamos y ya tuvo lo que tenía que pasar, ¿sí? Entonces, La como que el bautizó 30... también. ¿Qué? Me bautizó. La Amén, bautizó. amén. Amén, amén. Entonces, La bautizó con babas, sí, me ungió. Qué paila. Además que ese día en el bus, los típicos buses de los encuentros, nosotros ahí tratando de besarnos y las viejitas rependientes del Juli que estaba haciendo y se acercaban, ¿ustedes qué están haciendo? Y prendían la luz y todo, pero aún así lo logramos y nos besamos. Y yo fui muy feliz porque yo dije, no, ya me casé con este man. Pero cuando llegamos, entonces yo llegué a mi casa y todo así, las calles y todo disfrazado y como que yo súper incómoda. Pero entonces el día de Cancún fue el primer día que yo hice algo en torno a Halloween, porque siempre como que mis papás también nos encerraban y mi papá nos compraba el Pinet, que también hasta el sol de hoy, ni más al Pinet, nos gastaban el Pinet y como en la casa encerrados. Entonces a lo que yo iba es que Laura, yo ¿Qué? tengo la billetera de tu papá. ¿Podría estar Ay, sacando para un alpine? Eso ay, ronda de Pinet. por favor, necesito perdonarlo por haberme disfrazado de caja de regalo. Saulito, no se le olvide llevarla mañana, por favor, ya que se la veo en sus manos. Bueno. Entonces, yo les Y quería gracias leer. de todo caso. Mi papá, qué garra. Yo les quería leer 2 de Timoteo 4:2, que no sé si aplique para la pregunta que hizo Saulo de qué hacer al respecto. Esto fue lo que yo sentí ese día en Cancún, que dice, te exhorto a que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Obvio sé que toca estudiar mucho el contexto, pero yo siento que Dios nos permitió lo que para la iglesia cristiana sería predicar fuera de tiempo, no sé si aplique, pero así es como de una vez me llegó a la mente ese día poder predicar en Cancún, porque como nosotros también íbamos así como, no disfrazados como tal, pero sí así muy acordes a, pues siento que Dios nos permitió llegar a muchas personas y así pasó el año pasado y el antepasado aquí con la iglesia. Entonces eso fue como lo que se me llegó a la mente y no sé si puede servir de algo. Amén. Listo. Sí sirve y lo voy a complementar con otro pasaje que está en la escritura que yo creo que nos da mucha más luz respecto a estos asuntos. Antes de recordar, mientras leo este capítulo que voy a leer de la escritura, recordar las 3 posiciones, a ver de acuerdo a lo que voy a leer, qué estaría mejor, ¿no? Si abstenernos absolutamente de todo, de toda celebración que tenga origen pagano, y como dije, no se puede satanizar una fecha y aceptar otra, porque porque sí, porque la justificación sería incoherente. Entonces, ahí podríamos asumir la posición de no vamos nunca a celebrar ninguna fiesta pagana y mientras yo leo, pues evaluar si la palabra nos impulsa a ello o no. También la otra posición, que es el otro extremo, que es, pues no me importa, celebro todo porque es mi cultura y el Señor respeta mi cultura. También evaluarla mientras voy a leer. Y la tercera, que es como el punto medio de voy a hacerlo, pero no con los propósitos originales que tuvo sea cual sea la celebración pagana, sino con el propósito de ser luz o de ser testimonio a otros. Entonces, voy a leer 1 Corintios capítulo 10. Diría el lector de la Reina Valera, 1 Corintios capítulo 10. ¿Sí lo han puesto alguna vez, el audio de la Reina Valera? Amén, amén. Eso. Entonces dice 1 Corintios capítulo 10, voy a leer la traducción viviente porque es más entendible un poquito cuando hay un texto así de largo. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube, así como Laura, y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Sin embargo,
Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Es la historia hasta acá del pueblo de Israel, de cómo a pesar de que ellos disfrutaron de todas esas cosas y señales impresionantes de parte de Dios hacia ellos, Dios no se agradó de ellos finalmente y sus cuerpos quedaron en el desierto. Sigo en el versículo 6, recuerden que estoy leyendo 1 Corintios 10. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Entonces, acá ya hay un versículo específico que habla un poco de lo que estamos hablando, que es el 7. Dice, como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas, ¿sí? Entonces, eso me recuerda a la Navidad de entrada. Eso me recuerda inmediatamente la cantidad de buñuelos y natilla que nosotros engullimos cada diciembre. Entonces, de una yo pienso en eso. Y se entregó a diversiones paganas y yo me he divertido en la Navidad. Entonces, sigo en el versículo 9. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Es la segunda vez que lo dice. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, el versículo del chefcito, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? Porque se puede interpretar eso, ¿no? Pablo siempre usa esta figura literaria para, a modo de pregunta, afirmar algo que realmente no es lo que está diciendo. Entonces, cuando he dicho todo lo que nos ha contado desde los israelitas hasta el tema de la cena, está ahora explicando, ¿será que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? O sea, ponerle cuidado a eso de la idolatría hace que digamos que sí son verdaderos los ídolos. Entonces él dice, no, de ninguna manera, versículo 20. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Si parara hasta acá el capítulo, creo que tendríamos una idea clara de cuál de las tres opiniones podría ser, pero voy a continuar hasta el final. Dice, así que pueden comer, acá cambia el tono Pablo, así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque hasta antes de este versículo es como un terror la idolatría y lo sacrificaba a los ídolos. Y de hecho insta a que no todo lo que en la libertad en Cristo se nos permite hacer, no todo nos conviene. Y el versículo 25 entonces arranca
con un tono que nos aclara más. Dice, así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Yo creo que es un pasaje que, si lo evaluamos al tema que estamos diciendo, nos da mucha luz. Y antes de yo dar mis conclusiones de lo que acabo de leer, ¿qué opinan ustedes de lo que acabo de leer yo y de las posiciones distintas que acabamos de tocar? Mompita, ¿usted qué dice? Pues, ¿Se durmió? No, yo me estaba charlando acerca de lo que dice allí en... Hable más duro. Pablito. Pues realmente allí nos da una luz de cómo afrontar los diferentes temas culturales. Porque, por ejemplo, ¿qué tal que el Señor nos lo ponga a uno a llevar la palabra a pueblos indígenas y toda la nota, y uno se ponga de remilgoso ahí a no le recibo yo esto, ¿no? Pues allí nos da un norte de cómo afrontar estas diferentes situaciones que son transculturales. Ahora, respecto propiamente a lo que viene siendo el Halloween, ahí ya uno puede tener esos visos de conclusiones en que si amerita la ocasión para uno poder presentar a Cristo, puede tener sentido el tema de uno disfrazarse. Ahora, como lo hemos visto, pues no tiene mucho sentido en el realizarlo, teniendo en cuenta pues como las diferentes procedencias que vienen, ¿no? Ahora, pues a medida que va pasando el tiempo, pues uno contextualizar también a sus chiquitos, pues para que ellos vayan tomando pues como ese mismo criterio y vayan puliendo su criterio. Sin embargo, pues mientras son chiquitines, pues creo que es el sesgarle, el no se disfrace, pues no sé qué tan provechoso podría ser, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, está fuerte la conclusión. ¿Quiere meditar la otra poquito? Sí, la voy a meditar. Pide tiempo fuera, Mompita, para condensar sus ideas. ¿Qué dice, por ejemplo? Bueno, Nana pidió la palabra, la palabra a ella. Estaba revisando varias cosas hoy y bueno, cuando estoy de acuerdo con lo que dice Lau, o sea, en Colombia, realmente en todos los años que yo me disfracé y toda la gente que me rodeó culturalmente, nunca he tenido la idea de que yo estaba celebrando ni el Día de los Muertos ni el Día de las Brujas, sino para nosotros cuando estábamos creciendo era como, ay, tan chévere, disfrazarnos, pedir dulces, ¿sí? Entonces no había, no sé, yo solamente hasta que llegué a la iglesia y para mí también se volvió en un tema todo místico. O sea, lo que me hacía a mí dudar era que
todos los que comentaban, no, y siempre, hoy por lo menos estaba escuchando a alguien que decía, una niña que se disfrazó en la iglesia, luego le dio una enfermedad porque desobedeció al Señor. Y entonces todo estaba arraigado a los temas místicos del diablo, dándole más poder al diablo que al mismo Dios. Entonces, por eso me creaba a mí un montón de reflexiones y yo decía, bueno, ¿dónde están las estadísticas? O sea, ¿dónde está digámoslo así, si me voy por el lado positivista del método científico? Entonces yo decía, bueno, venga a ver, ¿hay alguna estadística que el gobierno saque donde diga el 31 de octubre es el día que más niños se roban? Se ha descubierto que los han sacrificado, que no, todo en mucho de lo que, no digo todo, ¿no? Porque sí, que las hay, también dicen por ahí, pero mucho de lo que se hablaba estaba arraigado a yo fui satanista. Y ahora que me convertí, quiero contarles que yo sacrificaba niños, sacrificaba gatos, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, yo sé que en el mundo oculto y hay muchas cosas que uno no sabe y todo eso, pero hoy le decía a Aldito, pues yo no puedo guiar mi vida por las anécdotas de otro. Entonces, por alguien que decía, no se tome esa pasta porque a la prima de no sé quién le dio y de por vida le pasó, pues no puedo guiar mi vida, mi salud, mis creencias en torno a las anécdotas de otros, ¿sí? Lo que sí estaba revisando es, bueno, que cuando uno como cristiano, es chévere saber, o sea, saber de dónde viene, saber qué es lo que se celebra. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo algo que decía que el 1 de noviembre, que es el día antes de Halloween y que es la víspera, esto que supuestamente, bueno, sí, que se celebra, porque sí es una realidad, primero se recuerda a los muertos. Entonces decía la persona, pues uno tampoco no es que no pueda recordar a los muertos. Los cristianos podemos recordar a los muertos. Entonces, por ejemplo, cuando en Lucas el capítulo 24 del versículo 1 y 3 habla de cuando las mujeres llegaron a visitar la tumba de Jesús, le llevaban flores y todo eso. ¿Sí les llevaban flores, Saulo? Bueno, llevaban ahí algo y ellos encontraron fue una tumba vacía. Y también dice que Hebreos 13, el versículo 7, comienza diciendo, recuerden a sus pastores, a los que les enseñaron, y entonces en el contexto decía, muchos de esos pastores han muerto. Entonces, no es que sea malo recordar a las personas que ya murieron. Lo que sí está mal es como hacerles el tributo a los muertos o orar incluso por los difuntos, lo que se celebra en la Iglesia Católica, que es el 1 de noviembre, es el Día de las Santas, de las ánimas benditas, y se les reza y que récele al alma de no sé quién, porque Hebreos 9:27 dice que cada persona muere una sola vez. Entonces, que no, o sea, la Biblia habla de que los muertos no nos recuerdan, ni que nos cuidan, ni que interceden por nosotros, ni nada de ese tipo de cosas. También Eclesiastés 12:7 dice que cuando morimos volvemos a la tierra. Entonces, definitivamente con eso nos queda claro. Que ninguna oración que yo haga va a cambiar la eternidad. Entonces, que si mi papá murió ya después de que está muerto, yo ya no puedo orar para que él vaya al cielo, o sea, ya murió y ya eso quedó ahí. Que también se cree en los espíritus, entonces que los espíritus y los muertos caminan entre nosotros. Entonces ahí más o menos enfocado como a lo que Lau decía, que en México realmente el culto a la muerte y ellos creen que los muertos caminan entre ellos. Y eso es algo que la Biblia no, por ejemplo, en la parábola de Lázaro y del hombre rico, en Lucas 16:23, cuando el rico le dice a Jesús que envía a Lázaro o que, mejor dicho, que mande a alguien allá porque él está sufriendo, hay una parte que dice que ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí. Entonces, los muertos no pueden pasar. Hay como una controversia, porque nosotros alguna vez habíamos estudiado que Samuel, la medium, habló y entonces vino el espíritu de Samuel.
Y pues ahí decía la conclusión, no, pues es que Dios no puede, o sea, Él no puede decir en un lado, no pueden pasar de allí, y en otro lado sí decir que la medium pasó, muy seguramente era un demonio, ¿sí? Pero pues eso ahí les dejo. Y para pues eso respecto a lo que nosotros como cristianos sí debemos tener claros. Por eso es que yo pienso que uno no se puede introducir en la cultura. Justamente ayer estábamos hablando de Efesios, el capítulo 2, el versículo del 1 al 10, y entonces dice cómo estábamos antes. Entonces, una de las partes dice arrastrados por el mundo, o sea, o lo más o menos como que les parafraseo, arrastrados por las corrientes del mundo. Y yo tengo que tener claro que la cultura no se puede convertir, que como en mi país se hace, como la cultura me jala, entonces yo hago todas las cosas sin un propósito, sino sencillamente yo sé y yo tengo claro y yo estudio y yo leo como estamos estudiando de dónde viene esta noche. A partir de eso, pues yo soy una nueva criatura, ¿sí? Y incluso cuando dicen, bueno, uno a veces sale con los hijos y los lleva y todo eso, y ahí no se está predicando a nadie, pero ¿qué pasa? Yo creo que yo también les estoy mostrando a Jesús a mis hijas. Por lo menos cuando yo me zafo de todo ese misticismo y cuando yo les muestro que Jesús va por encima de la cultura y les doy la oportunidad de que ellas vean, de que ellas estudien, de que ellas sepan. ¿Por qué? Ahorita le estaba preguntando a Aldito, ¿usted algún día se disfrazó? Y Aldo dijo, mi mamá era de Bethesda, ¿qué te pasa? Pero pues apenas Aldo se pudo ir del camino, se fue. Entonces yo no puedo yo tengo que ser, pienso yo, muy estratégica y muy inteligente, porque a mis hijos también les estoy mostrando a Jesús. Y a mis hijos también estoy diciéndoles y estoy mostrándoles que el evangelio no es una cosa donde te apartas de todo y deseas estar y finalmente cuando puedes te vas. Y ya para terminar, Saulito, qué pena que yo quiero compartir Romanos, el capítulo 14, concretamente desde el versículo 5, que dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come nada y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que miramos o que muramos, del Señor somos. Para esto murió Cristo Jesús y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que viven. Entonces, dado eso, creo que volvemos a la vida corandeo. Y creo que si el ídolo no es nada, yo cerraría diciendo el ídolo no es nada y ya, punto. Gracias, Nana. Una cosa que decía Nana ahorita acerca de que no hay estadísticas y que son, en la mayoría pueden tratarse de cuentos raros, las prohibiciones que a veces se hacen en las iglesias. El versículo de 1 Corintios 10 que leímos, el 29 dice, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? También dice la Valera o las Américas, dice, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Y Romanos 14 habla claramente del tema de conciencia. Entonces, supongamos que el Halloween es como el ejemplo de la carne que se pone en 1 Corintios 10 o la comida en Romanos 14, que acaba de leer Nana. Y creo que hay directrices claras ahí, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con Nana cuando dice que nuestros hijos hacen parte de las personas a las cuales yo voy a transmitir el evangelio. Y debo ser cuidadoso de que lo que haga sea con la finalidad de que sea salvo, ¿sí? De que sean salvos mis hijos. Estamos hablando de los hijos porque
pues ya los que no nos dejaron disfrazar ya bailan, ¿sí? Yo no creo que ya podamos hacer mayor cosa. Pero como el tema es acerca de los niños, ¿hasta qué punto entonces yo estoy siendo consciente de que lo que hago lo hago es para la salvación? El que los restringe dirá, yo lo estoy restringiendo para que se salve, pero entonces su concepto de salvación tiene que ver con cosas místicas, tal vez. Y aquel que dice, yo permito que participe para que no vea a un Dios cuadriculado, que termine mi religiosidad aburriendo al niño y mostrándole un Cristo que no es el Cristo de la Biblia que todos los niños querían ir hacia él, sino que al contrario, voy a incitarlos es tal vez a huir de él. Cuando leo el final del capítulo 10 de Corintios, dice que Pablo dice, yo trato de complacer a todos en todo lo que hago, no hago solo lo que es mejor para mí, sino que hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Y acaba de hablar de griegos, de gentiles, de judíos, de la iglesia. Entonces, básicamente lo que yo entiendo que Pablo está diciendo acá es, tengan el objetivo claro de que lo que están haciendo, si ustedes son maduros en la fe, su conciencia debe estar tranquila en cuanto a las cosas que están haciendo, porque claramente la restricción que se ve en el mismo capítulo de 1 Corintios 10 es que nos alejemos de la idolatría, por ejemplo. Dice que no puede tener parte, no podemos tener parte de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Entonces, claro, cuando él explica en el capítulo 10 que hay comida que ha sido sacrificada a los ídolos, por eso hice esa pausa en el versículo 24, porque hasta ahí cualquier diría, pues lógico, si está sacrificada a los ídolos, pues nunca más podemos comer carne que nos digan que está sacrificada a los ídolos. Pero continúa Pablo ampliando la mente de los lectores en la ciudad de Corinto para que ellos entiendan que no se trata de simplemente satanizar algo, sino que es, sin participar de la idolatría, comer de lo que sea, de la carne que le sirvan sin preguntar, y si por casualidad le confiesan a uno que es sacrificada, uno no debería comer, pero no por la conciencia ni siquiera de uno, sino por el que nos informó eso, ¿sí? Por el que nos dijo, porque eso es lo que está diciendo acá el versículo 28, dice, pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo, porque, dice el 29, porque mi conciencia tendría que ser juzgada por la conciencia de otro. Entonces yo creo que aquí toca evaluar la situación y decir, ¿qué parte de la celebración o de participar en la celebración, llámese el cumpleaños, llámese Halloween, llámese Navidad, me hace a mí partícipe de la mesa de los demonios, por poner un ejemplo, ¿sí? ¿Qué parte de eso me haría a mí partícipe de la adoración pagana que dio origen a esa tradición? El caso de México que ponen Laura y Nana es fuerte. En México el tema no es tan light como acá, como acaban de decirlo. Y sí, de verdad, hay gente empeliculada con esa vaina. Y claramente cuando esos videos que se arman la gente allá transgreden directamente algo que está explícito en la palabra, pues yo sé que ese es el límite de mi participación en esa fiesta, pero me imagino que habrán cristianos en México que dirán, pues yo participo de aquella fiesta porque es la oportunidad donde me veo con toda mi familia y puedo decirles que Cristo los ama. O así no lo pongamos tan religioso. Así sea que yo no arme una predicación ese día, es el día en que puedo preguntarles siquiera cómo están de pronto y de pronto compartir con ellos algo. Me imagino que será un equivalente a lo que pasa aquí con la Navidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo yo que el límite de lo que nos está indicando acá Pablo es hagámonos judíos, si toca, hagámonos gentiles, hagámonos de la iglesia, hagámonos de lo que sea con tal de que las personas a las que vayamos les abramos un camino para ser salvos. A veces no va a ser necesariamente una predicación con una Biblia bajo el brazo. A veces solo el acercamiento a un familiar preguntándole cómo está, así sea el 25 de diciembre o así sea el 31 de octubre. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido la familia? Y ahí todo disfrazado de demonio,
poderle decir, venga, pero ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo viene a mi casa? Sí me hago entender, es un tema de que el límite me lo pongo yo en cuanto a la conciencia de que sé por qué motivo estoy yo participando de esto. Y eso me lleva a mí ya como para ir encaminándonos hacia unas conclusiones. Me lleva a mí a empezar a descartar la opción del extremo que no le importa nada, porque la cultura que vivimos es así. Porque si ese fuera una opción viable, creo yo que un cristiano en México, por ejemplo, diría, pues yo me salto la palabra donde dice que está establecido para los muertos que vivan solo una vez, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces me salto esa parte y me empeliculo acá con todos pensando que el tío que estaba muerto está caminando acá conmigo, ¿sí? Entonces, creo que la parte de respétame mi cultura, independientemente de lo que diga la Biblia, no vendría a ser una opción. El equivalente acá en Colombia, pienso yo que sería, lástima que Chir no se conectó y ahora que lo pienso, que ya nos podría dar un poco más de lo que pasa allá. Acá, el equivalente acá en Colombia sería eso, sería como, no me importa vestirme de diablo, de bruja, de lo que sea, o de lo que sea, así la Biblia me inste a no hacer apología a esas cosas. O, por ejemplo, no sé, en la celebración de los cumpleaños, decir, es que las velas son un altar para la diosa no sé qué, o el arbolito de Navidad es un altar para tal, y así yo sea cristiano, pues no me importa que ese altar sea eso. Creo que esa opción yo la vendría a descartar. Me quedan las dos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, voy a decir las que yo creo. Me quedan entonces la primera opción, la de la restricción y abstinencia total a todo, y la opción de voy con límites con un objetivo claro. La de la abstinencia, creo yo que es una posición respetable por los motivos de conciencia de un hermano débil en la fe. Creo que si hay alguien débil en la fe, que esas cosas, ¿verdad?, lo sacarían de la fe, pues yo no podría decirle, oiga, hermano, pues no sea tan legalista. De pronto se lo diría, pero en un proceso de explicarle en la palabra, venga, la palabra de pronto no es tan exagerada como usted está tomando las cosas, pero esa posición, digamos, puede que busque preservar como una integridad, una conciencia más tranquila, pero que a todas luces deja muy corto en muchos espacios, porque celebraciones culturales hay de todo tipo. Tomar chocolate con queso en la tarde, pues eso es una tradición cultural. Y vaya uno a saber por qué empezó eso, qué indígena le rezó a qué Dios acerca de la almojábana con el pan, ¿sí? Pero esa tradición puede que me haga conectar con otra persona, y en ese conectar yo pueda extender el mensaje del evangelio a otros. Entonces creo que esa posición puede ser respetable, pero me parece, perdón si alguno la tiene, me parece un poco cobarde, ¿sí? Un poco de, estoy quedándome acá y todo lo demás es pagano. Y si alguien tiene esa posición, pues nos avisa para no darle regalo de cumpleaños, ni para celebrarle, ni cantarle Happy Birthday, porque creo que es una posición muy extrema. Me quedo entonces con la única posible, y es, voy a participar, pero como está diciendo Pablo acá, me voy a hacer gentil para los gentiles, pero con el propósito de que sean salvos, y sin incurrir en faltas como la idolatría explícita, sino si en mi conciencia yo sé hasta dónde voy y por qué lo estoy haciendo, y como leí ahorita hace un rato, sean que coman, sea que beban o hagan cualquier cosa, eso incluye ir a pedir dulces, háganlo para el Señor, o ir a dar dulces, lo que sea, háganlo para el Señor. Eso está en el versículo 27 de lo que leí. Perdón, el 31, dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, eso incluye el Halloween y la Navidad y todo, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, yo creo que
pues ahí como que concluye un poco la conclusión que yo veo, y me gustaría saber si están de acuerdo, si no estoy viendo algo de pronto que se me escapa en la palabra o estoy siendo exagerado en uno u otro aspecto, les agradecería que tomen la palabra en este momento. Analizaba, Saulito, una cosa, y es que tú mencionabas 3 fechas, ¿no? Los cumpleaños, el caso del Halloween y la Navidad. Pero Colombia es un país que tiene unas tradiciones muy grandes de celebración a los que ellos llaman santos. Y en esas tradiciones muchísimas son festivas, lo cual hace que toda persona que considera que participa de las obras infructuosas de las tinieblas, cuando digamos en el caso puntual dice, no, yo en Halloween ni salgo de mi casa, creo con seguridad que necesitaría extender el marco de sus restricciones a no celebrar las fechas festivas que en Colombia se dan, celebrándole días a los santos en Colombia, como las fechas de San Pedro, como las fechas de la Virgen del Carmen. Fechas que se dan festivas en Colombia y que si alguna persona dice yo no participo, ese día debe ir a su trabajo. Debe decir, no, jefe, yo vengo a trabajar común y corriente porque yo no participo de eso. O sea, la cuestión es que sí hay una realidad, y es que es un hilo muy delgado, pero con toda claridad la Biblia nos da una lucidez muy grande de cómo enfrentar y permear la sociedad que está con grandes evidencias contaminada de todo tipo de culto a todo tipo de cosas, ¿no? Mencionaba y te recordaba que en el caso de Colombia se celebra el Día de los Inocentes, y acá se hacen bromas con eso, pero el Día de los Inocentes, lo que se dice es que es el día en que Herodes mandó a asesinar a ese montón de niños buscando el asesinato de Jesús. Y mucha gente en Colombia dice, ay, hoy es el Día de los Inocentes, que creo que es el día anterior o es el Día de las Velitas. Entonces, No, es el 28 de diciembre. ok, entonces tendríamos que empezar a sacar un calendario muy personal como creyente, en este caso el hermano que dice, no, yo sí tengo una visión de esto a rajatabla, y tendría que empezar a depurar de su vida, que está en una sociedad colombiana donde hay un montón de fechas festivas y que definitivamente no han sido en honor de su descanso ni de su reposo, sino que son en honor de los santos y de todas estas cosas que en Colombia de manera religiosa se celebran. Y ahí ya tendría una vara mucho más alta que saltar. Y creo con toda seguridad que la palabra del Señor nos da el privilegio de, de ser ministrados por la madurez que emite la misma palabra del Señor. Y esa madurez es esa que menciona Pablo, dice, pues si a usted le ofrecen algo, no pregunte por motivos de conciencia. Pero si alguien le dice, pues con seguridad si alguien le está diciendo, se lo está diciendo con el fin de que usted se abstenga. Pues por amor a ese hombre que no tiene esa madurez, esa visión tan clara de las cosas que son santificadas por Cristo, pues no se lo coma. Pero con seguridad veo tan asertivo al Espíritu de Dios a través de Pablo, hablando de que la iglesia vaya a ese punto de madurez, en donde no solamente tiene compasión del que religiosamente no puede ver que estas cosas son santificadas por el Señor y que se hacen con un propósito para Dios, sino también que pueda tenerse la misericordia al ver a aquel que no tiene la lucidez ni ese crecimiento en el Señor para entender que nada es superior a Cristo.
Y que si como, como para Cristo, si vivo, vivo para Cristo, si muero, muero para Cristo, donde todo es por el Señor y para el Señor, ¿no? Y ahí hay algo en el pasaje que tú estabas leyendo, me parece importante, y antes de que él haga, de que le ponga esa válvula de alivio a eso que él está contando, mientras dice cómo podremos tomar de la copa del Señor y de la copa de Satanás. O sea, no podemos hacer eso. Él está poniendo esos dos paralelos tan claros, pero cuando uno ve eso, ve a un hombre que el Señor le está dando lucidez de los dos extremos, ¿no? O sea, no se contamine. ¿Qué es lo que contamina? Pues en este caso, ¿cuál es la razón por la que usted va a salir a Halloween? Yo tengo una razón muy fuerte, y es que va mucha gente a la calle y siempre hemos salido con Bresca a la calle a predicar. Esa es mi razón, pero si la razón que una persona tiene es, no, yo me disfrazo porque todo el mundo se disfraza y porque yo me divierto y yo. Cuando el único motivo que impulsa a una persona es suyo, definitivamente no es Cristo el amo y el Señor de ese corazón, ¿no? Entonces creo con seguridad que los motivos que impulsan a una persona tienen todo que ver de si está adorando al Señor o está rendido a las corrientes de este mundo. Totalmente. Es como, yo pienso que en ese sentido, bajándolo un poco al nivel de los niños, pues si les ofrecen un dulce, cómaselo sin preguntar si fue ofrecido o no a los demonios. Y vaya y coja ese dulce que le dio el vecino y demás. Ahora, si algún vecino acá en la esquina dice, vamos a hacer un rezo acá y vamos a entregar a nuestros hijos a Satanás, pues entonces ahí uno dice, no, pues ya no, ya ni siquiera por mí, porque mi conciencia está tranquila de que mis hijos o yo soy del Señor, sino por la conciencia de ese hombre que no piense que podemos apoyar aquello que sabemos que bíblicamente está mal. Entonces, creo que ese es el punto en el que yo creo que la Biblia sí nos da un poco más de claridad. Yo, ahorita que Aldo hablaba de los festivos, sí saben por qué yo me casé el 8 de diciembre, ¿no? Porque es el Día de la Virgen. Ahí se los dejo. Es el Día de la Virgen. Vean a José cómo se durmió. José, no, pero José. Pobrecito, hermoso. Es que el mal le toca José está madrugar en así. profunda meditación. En lo mejor de la noche, que es el chiste de Saulo. Entonces, que Saulo haga un chiste, por favor. Yo hago hartos, nada. Lo que pasa es que no los hago en forma de chiste. Había una vez, no, son comentarios. Me tiene intrigado ese ídolo que nos puso Raquel, toda la charla y esa cara blanca en la cámara. Entonces, por ejemplo, la hermana Raquel es una hermana que tiene una conciencia tranquila que sabe que esa cara de ahí no es un ídolo. Creo que ya podemos ir concluyendo hacia lo que vemos que la Biblia enseña y que claramente, pues yo creo que la posición de ninguno acá va a ser el hipotético calendario cristiano que Aldo ahorita dijo, el Bristol cristiano, el Bristol evangélico. Yo creo que eso nadie se va a poner en esas, no sé, pues si alguno se va a poner en esas, nos avisa, para no agredir su conciencia, claramente, ¿sí? Porque pues claro, lo que leyó Nana ahorita en Romanos 14 es, si algún hermano de verdad quiere hacer eso, pues yo tampoco, en la madurez que creo tener, no debo yo agredir a ese hermano y decir, bueno, usted no quiere hacer nada y va a ir a trabajar hasta el 25 de diciembre, amén, hermano, vaya, vamos a orar porque le vaya bien en su trabajo. Entonces nos avisa alguien porque de verdad no queremos, digamos, desobedecer la palabra en ese aspecto. Pero si no, yo creo que todos estamos en la posición de que aquellas cosas que son culturales nos permiten un acercamiento a las personas en aras de que el evangelio sea predicado. Y ya no sé si alguien tenga más, yo quiero escuchar los que al principio de pronto estábamos algunos con la duda, si ya quedan claras las cosas. Por ejemplo, Paola, ¿qué piensas tú? ¿Vas a seguir con miedo de que te conviertan en jamón? ¿O qué crees que podemos hacer? Me gustaría escuchar a algunas de las personas que opinaron al inicio.
No, me quedó claro. De hecho, despejó otra duda de una invitación que me hicieron y me quedaron claras otras tantas cosas que sería chévere que el domingo conversáramos. Porque incluso al interior de mi núcleo familiar, o sea, de mi familia extensa, hay creencias y cosas que mi esposo decía, no, eso es una, pero yo no entendía porque él decía que era una exageración o que era una religiosidad. Hoy lo entendí. Agradezco, agradezco. Muchas gracias. Como chiste de ateo que vi por ahí en Facebook que dice que el jefe le dice al ateo, me imagino que como su merced es ateo, vendrá el 25 de diciembre a trabajar. Y dice, no, ese es el día de Abraham Lincoln y ese sí lo celebro. O sea, los ateos sí se inventaron su Bristol del ateísmo. Como Paola habló de la familia, entonces le doy la palabra a los rucos. ¿Sí están los rucos por acá? ¿No están los rucos? Uy, se acaban de salir, yo los vi. Ok, ¿quién más estaba al inicio de pronto con dudas? ¿O alguien que no haya de pronto participado? ¿Tienen dudas al respecto? Aprovechen la tertulia para las dudas. ¿Qué dice Maikito Licaro? Una porquería esa celebración. Yo también creo que también va como la intención del corazón de uno, ¿no? Porque pues yo siempre he celebrado. Yo creo que ya entonces, Aldito, ahí concluimos. No sé si le doy la palabra para terminar. No sé, creo que nadie más tiene. Quedaron al parecer resueltas todas las dudas. Me preocupa tanto silencio, pero. Sí, quedaron Ah, resueltas Johnny las... llegó Johnny. ¿Qué querían, amigos? No, es que me tocó desconectar el celular de mi esposa. Ah, pues que sí, quedaron con dudas o con comentarios ahí por decir, amigo. Pues, o sea que sí puedo salir a pedir dulces. Sin preguntar. Sí, pero no comérnoslos, Sacrificar. acuérdese, Soban, que sí podemos ir a recoger dulces y los vamos a guardar y a santificar. No, no los podemos comer. Pero Acuérdese. vean que voy a hacer un apunte ahí y con eso me retiro. Voy a contar una triste historia porque como todos saben, pues yo tengo mamá, pero la tengo lejos, eso es igual a no tenerla. Entonces todos los niños salían con las mamás y yo me ponía a llorar. No mentiras, aparte de eso, a mí siempre me disfrazaban disque de elefante, yo todo gordito y con un disfraz de elefante se daban garra. Voy a buscar la foto, pero se daban garra. Y mis tíos decían que eso era satánico, que eso estaba mal y que yo no sé qué. Y yo me iba como elefante a pedir dulces y en mi trompita me guardaba los dulces y empezaba a quitarle dulces a los niños. Entonces me decían que aparte estaba cometiendo pecado porque estaba robando. Y yo les decía a mis tíos que son bien religiosos, pero si ya pequé, pues un pecado más, no hay problema, y salía a correr. Y luego me castigaban y me pegaban. Solo quería contarles eso para ser libre de Untado todas el mis dedo, culpas y untada la mano, pecados. hijo de perras. Pero ya el Señor me perdonó, me hizo libre y me cambió. Y ya lo hizo más gordito, entonces ya le quitó. Sí, ya no me disfrazo de elefante. Ya, Diosito Panda. Venga, sigo, lo Bueno, tiene que mandar la foto, socio. Amén, amén. entonces, teniendo en cuenta pues que al parecer no hay más dudas sobre el tema y el asunto, más allá del Halloween, de esas fechas que se celebran culturalmente en Colombia. Y bueno, cuando vayan a otros países, también en otros países, en donde guarden en su corazón esto. Nosotros fuimos llamados por el Señor para permear la cultura con el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo.
donde sea. Si es en una tribu indígena, si es en otro país, si es acá, si es en su familia. En mi caso puntual les digo, a veces mi familia se reúne el 25 de diciembre o el 1 y mis hermanos y mis hermanas se ponen a hacer la natilla. Yo sé que mis hermanas que no son creyentes, ellas ese día toman aguardiente y eso. Y yo digo, no, yo voy a ir a compartir la natilla, pero yo no tomo aguardiente. No los juzgo, pero les doy testimonio de la vida abundante que Cristo da, en donde no se necesita ningún aditamento para tener una vida bacana y para tener la experiencia de plenitud y de completo que solo produce Cristo. Y de no Hermanos, tener el guayabo al otro día. entonces recuerden eso, tienen el mensaje del Evangelio para hacer lo mismo que hizo Pablo, pero ustedes con otra audiencia. Él tenía a judíos, a griegos, a pobres, a ricos, a esclavos. Ustedes están en Colombia, allí están con algunas personas extranjeras y trabajan con venezolanos, están también con personas de otras ciudades y lo único que tienen que hacer es permear la cultura de esas personas con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Saltar por encima de esas cosas para presentar a su Señor, porque Dios está buscando a esas personas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de tener tu palabra. La centralidad en tu palabra produce en nuestras vidas lucidez. La ignorancia con la que tropezamos continuamente es una piedra que es quitada por la sabiduría de tu palabra y permite que el creyente camine con yugo ligero y con carga liviana. Tu palabra enseña que si dos ciegos caminan y el uno guía al otro, los dos caerán en el mismo hueco. Por eso nosotros, lejos de querer parecer sabios, te confesamos, necesitamos tu sabiduría, tu palabra, tu bendición, tu conocimiento, Señor, para no atornillar ni en la cultura nuestra, ni en nuestros niños, ni en nuestra mente, ningún tipo de conducta o pensamiento que hagamos doctrina cristiana en nuestra vida, sino que viviendo a la luz de tu palabra, vivamos en la doctrina de tu palabra para vivir en la verdad, Señor. Señor, te damos gracias. Desde ya queremos orar por cada niño, Señor, que sale en aquel día del Día de los Niños, para otros el día de Halloween, para otros el día de la Biblia. Queremos orar por esos niños, Señor. Te rogamos, guárdalos. Extiende tu mano de protección, porque con seguridad, pues si hay más niños en la calle, hay más posibilidades de que sucedan accidentes, intoxicaciones, y que también la gente que hace cosas viles vea en el escenario de tanto niño en la calle un panorama que le permite hacerlo con más facilidad. Mi bendito Dios, guarda a nuestros niños. Danos, Señor, toda la estrategia, los medios, los recursos para que el evento que estamos organizando para los niños a la cabeza de Rudy y de Johnny salga maravilloso, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo, que por la gracia de Cristo las saques del estadio. Tú conoces toda la logística alrededor de hacer un evento que es para más de 100 niños, Señor. Fácilmente van a llegar 200 y algo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu intervención. Necesitamos tu palabra, tu poder, fluyendo, Señor, para que esos padres que van a estar allí también puedan reconocer a Cristo Jesús, tu Hijo, como Señor y Salvador. Hoy nosotros oramos porque hablar contigo, Señor, es poderoso para la destrucción de fortalezas. En paz hoy nos acostaremos y así despertaremos, porque solo tú, oh Dios, en el nombre de Jesús, nos haces vivir confiados. Gracias, Dios amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios los bendiga, queridos amigos. Amigos, aprovecho la oportunidad para recordarles que el domingo, mañana y el domingo, vamos